hoy en la primera parte nos visita la doctora Miriam Raquel González Oviedo, quien es pediatra, dermatóloga pediatra, y vamos a conversar con ella sobre el olor de la piel, o los olores, ¿no? Pues yo le decía, no leemos igual aquí o abajo, ¿no? O sea, eso cambia. Doctora, ¿cómo lo llamamos, doctora? ¿El olor de la piel? Como tú quieras. Ok, bueno, vamos a dejarlo en singular, el olor de la piel. Bienvenida al programa y un placer tenerla esta mañana con nosotros. Gracias. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a darle todo el menú que tenemos para hoy. Vamos a presentar también esta mañana tambores, así que Tambor Querube está esta mañana con nosotros y por supuesto otro artista musical como es Andreo, así que no se lo pierdan, vamos a tener mucha música, muchas buenas canciones, buenos temas y por supuesto la participación de todas y todos ustedes. Antes de comenzar la entrevista con la doctora Miriam Raquel González Oviedo, quiero expresar en nombre de todos mis compañeros de aquí de TVS, el Supercanal del Centro, en el mío propio, nuestras palabras de condolencia para nuestro operador de audio de cabina, el señor Gerardo Vargas. Lamentablemente hace pocas horas falleció su señor padre y bueno, de verdad nuestras palabras de condolencias y paz a sus restos. Bueno, vamos entonces a iniciar el programa con la doctora Miriam Raquel González Oviedo, quien es pediatra, dermatólogo pediatra. Doctora, háblenos un poco acerca de si cada quien tiene un olor característico, ¿no? Y cómo prevenir los malos olores. Los olores son peculiares de cada quien y cada quien en un momento dado y dependiendo de múltiples condiciones puede oler de manera distinta. De los factores del ambiente, de las enfermedades, de lo que comamos, dependiendo de las veces que nos bañemos, de todo eso va a depender. Incluso una misma comida, dependiendo de la cantidad, de la abundancia, de la forma en que se prepare, de las condiciones del organismo en ese momento, puede permitir que olamos de una manera distinta en un momento dado. Me refiero, tú puedes comer ajo hoy y sentir que ese olor es penetrante y es un olor bien antipático, entre comillas, pero sabe bien, pero huele mal. Sabe bien, pero huele mal. Sin embargo, no hay que criticar ni enterrar a alimentos como el ajo, como la cebolla, como las crucíferas, que incluyen los brócolis, el coliflor, los repollitos de Bruselas, que tienen mucho contenido en azufres y entonces provocan esos compuestos sulfurosos que al eliminarse a través de las glándulas del sudor, sobre todo de las glándulas apocrinas y de las glándulas sebáceas, entonces nos van a dar ese olor penetrante, pero que son ricos en compuestos que ayudan y que está comprobado que ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer que nos acosan hoy en día. Entonces sobre no hay que sacrificar. El brócoli, ¿no? Se le atribuye propiedades muy el brócoli y beneficiosas. todo lo que sea vegetal y natural de la tierra al organismo es lo mejor. Sí. E incluso en la medida en que nosotros comamos más vegetales, más comidas crudas, más ensaladas, más frutas y bebamos abundantísima agua pura, e incluso beber agua o limonada sin azúcar, pues agua y sin edulcorantes, eso nos puede ayudar a que nuestros olores sean mucho más agradables o que no presentemos bromhidrosis, que es el nombre científico, el nombre que los médicos damos al mal olor del sudor. Ok. Ahora que nombra el consumo de vegetales crudos, me gustaría que nos dijera qué significa ese crudo, porque muchas personas compran y hacen tremendo mercado de vegetales y entonces cuando los van a cocer, cuando los van a cocinar, resulta que se les pasa la cocción y están botando el dinero. Cuando digo crudo me refiero a que lo agarraste de la mata y te lo comiste, o sea, que lo compraste en el mercado, la zanahoria así crujiente, como está al natural, sin que haya sido procesada, solamente bien lavada con agua filtrada, agua consumible, y te la comas. A eso me refiero con los crudos. Ok, y si hacemos unos vegetales al vapor. Y si tú los vas a cocer, entonces que sea por cortito tiempo, para que no pierdan las propiedades.
El valor nutricional. Sí. Pero fíjate que en relación a los olores, decíamos que los olores son peculiares y van a depender. Tú puedes tener olores por un momento, sobre todo eso se ve en la halitosis, tú puedes tener una halitosis temporal que va a depender de eso, de lo que hayas consumido, especies, o de lo que no haya consumido, porque una persona que no ingiere alimentos también tiene un olor, pero ese olor va producto de la degradación de las proteínas, de la falta de salivación, porque la comida, el apetito induce también a que salivemos más y que se barra con muchas bacterias, sobre todo los de la flora de la boca, son bacterias gram negativas, y mientras tengas menos salivación, pues la piel, la mucosa oral tiende a resecarse un poquitico más y ese olor es más penetrante. Pero tenemos olores que decíamos tienen que ver con todo lo que va a influir en ti, pero que dependen básicamente de la producción de las glándulas del sudor, que pueden ser las glándulas sudoríparas ecrinas, que están en todo el cuerpo, pero sobre todo en palmas y plantas, y en la zona de las axilas, y las glándulas sudoríparas apocrinas. Y últimamente, a raíz del año más o menos de los 1980, se descubren y se describen las glándulas que son holoapocrinas, es decir, que son de las dos y que están solamente en las axilas de los pacientes o de las personas después de la adolescencia. Que es cuando comenzamos a usar los desodorantes No, estamos hablando de las glándulas apocrinas. Okay. Esas están presentes desde el nacimiento y están sobre todo en las zonas erógenas, que son las axilas, alrededor de las areolas, en el área genital, en todo lo que tiene que ver con el periné. Y esas se estimulan cuando comienza la adolescencia, cuando comienzan los andrógenos a formar parte de a estimularse, y entonces comienzas tú a tener ese olor peculiar, ese olor que necesita desodorante, sí. ¿ok? Por esa estimulación de las hormonas. Ahora, pero no están las otras, así, la que te estoy diciendo son las otras que son dobles y que se fueron descritas recientemente y solamente se encuentran en las axilas y tienen que ver con el sudor, no dependen de la parte de las hormonas. Lo que tú dices, no todo el mundo es así, es verdad. Sí, fíjate hay gente que no yo conozco muy cercanos a mí, 2 personas que no necesitan que no huelen ni hieden. no necesitan colocarse desodorante y pueden jugar un partido de baloncesto y vienen lo más tranquilos, y yo digo, Dios mío, qué envidia, mientras que hay otras personas que apenas nos bañamos tenemos que hacer Tú uso sabes del que desodorante. en otro momento, en tiempos atrás, uno diría, bueno, no se sabe a qué es, pero recientemente salió publicado un artículo en un journal de investigación en dermatología por un grupo alemán. Y describen una proteína que es la proteína ABCCC11. Esa proteína aparentemente tiene que ver con la parte genética y muchas poblaciones, los asiáticos, casi sobre todo las razas asiáticas, en un 70% no la tienen. No se estimula de la manera que se estimula, sobre todo en los negros, en los negroides. La raza negra tiene mayor posibilidad de tener ese olor como que más fuerte. Eso sí tiene que ver con la genética y tú tienes toda la razón. Entonces hay unas personas que tienen mayor actividad a nivel de esa proteína que hasta ahora está nombrada con esas siglas que te digo, ABC, CC11, y se cree que allí, y eso sobre todo en investigaciones para la industria farmacéutica, producir antibacteriales, para producir desodorantes y para producir sobre todo los antitranspirantes, que son los que más van a ayudar con la bromhidrosis, que es el mal olor del sudor. Exacto. Ese mal olor del sudor, porque podemos sudar y no manchar la camisa o la blusa. Pero en el caso de personas... Pero oler mal. ¿Ah? O sea, el hecho de que tú manches es porque tienes demasiada cantidad y eso se denomina hiperhidrosis, o sea, el exceso del sudor. Pero tú puedes sudar a chorro y no tener un mal olor. Pero tener una bromhidrosis significa mal olor del sudor y se debe... Lo que sale por la glándula es estéril, inoloro, no tiene olor, no tiene nada, lo que sale por la glándula. Pero una vez sale de esa glándula, como tú lo que excretas no solamente está compuesto por agua, sino que eso tiene lípidos, tiene esteroles, tiene productos sulfurados, tiene sodio, tiene potasio, tiene incluso productos, como te digo, que dependen del azufre, y tiene incluso unas enzimas que son capaces de interactuar junto con las bacterias y con el estrato córneo, el estrato superficial, y entonces degradan esas proteínas. Y es en esa degradación de las proteínas que viene
el violín, la pecueca, como ustedes lo conocen normalmente, Se le cayó que el es ala, dice uno. exactamente, o el aletazo, y que es espantoso y horrible y provoca rechazo, igual que la halitosis. Y muchas veces la gente se acostumbra al olor, que eso es una de las cosas que tú dices, bueno, hablando de los olores corporales, ¿cómo es posible que esa persona no se dé cuenta? Y es así. Se cree que son personas que tienen, y valga la redundancia, una personalidad como más reducida, no son personas, tú sabes, que tienen una autoestima elevada, y Extrovertidas. entonces no aceptan y no son capaces de captar el propio mal olor. Y no hay aquel que venga y le diga, mira, Laura, de verdad que te huele mal, estás oliendo mal porque no te echa un desodorante. A veces vienen y te ofrecen un chicle, o sea, que cuidado cuando te ofrecen un chicle, o tú ves que la gente se retira. Eso es una forma que tú te das cuenta, porque el olfato humano es difícil que se perciba. Tienes que usar técnicas como, por ejemplo, lamerte aquí esta zona de la muñeca, Y olerse. esperar secar y oler, o cuando utilizas el hilo dental y entonces hueles después de un ratito, te das cuenta de que ahí hay un mal olor, para que tú mismo te des cuenta de que estás presentando ese tipo de problema. O el rechazo, el que no consigue novia, el que no consigue novio, el que ve que te acercas y la gente como que se retrae. Hace poco leí un artículo que decía que más bacterias hay en la boca que en la misma vagina. O sea, que es increíble, pero uno piensa que en los genitales puede haber más bacterias, más contaminación. No se trata de más o menos, la boca está full, y una de las causas que provoca la halitosis, que es como se denomina el mal olor a nivel de la boca, es, lo básico es una mala técnica del cepillado. La gente a veces cree que restregándose demasiado, no, necesitas una buena técnica y cepillarte después de cada comida. Cepillar la lengua. La es muy parte de la importante. lengua es extremadamente importante, y sobre todo en la porción posterior de la lengua, porque ahí las papilas son como un poquitico Más más grandes. exuberantes, más grandecitas, y se acumulan los desechos. Y lo otro es que solamente con el cepillo tú no logras una buena higiene. Necesitas utilizar el hilo dental, y se pueden utilizar algunos enjuagues, pero ojo, porque hay algunos enjuagues que por sí mismos pudieran provocar, por resequedad a nivel de la boca, y poca salivación, puede provocar entonces que haya menos oxigenación, porque la saliva ayuda a oxigenar la boca, y entonces menos oxigenación, hay un ambiente anaerobio, es decir, reducido de oxígeno, aire. y hace que estas bacterias proliferen más y causen mal olor. Pero también pudiera ser que usted, que utilice una prótesis dental, no se saque esa prótesis y la cepille y la lave bien, o que tenga alguna Enfermedad periodontal también, alguna inflamación de las encías, tenga algún absceso, tenga alguna pieza fracturada, alguna estructura dental fracturada, y entonces ahí se están colando, acumula. o simplemente comida que no logró sacar bien con el hilo dental. Ok. Pero también pudiera ser que en las amígdalas, que tiene unas criptas que parecen así como las bolitas de jugar golf, ¿verdad? Son deprimidas. En esas depresiones se acumula muchas veces material y putrefacto, y tiene un hedor, hiede demasiado. O también a nivel del esófago se forman saquitos que se llaman divertículos, y entonces ahí se acumula la comida. Entonces, si usted persiste, si su familia le dice, mira, Raquel, tiene mal olor, si tú has mejorado lo que tú consideras que puedes hacer, Sí, y porque no mucha cambia, gente se concentra, o nos concentramos en la boca, y resulta que más atrás puede venir el y no problema. solamente eso, los niños sobre todo La pueden tener sinusitis. goteo postnasal, Goteo postnasal. puede tener, yo siempre he dicho que tú eres una doctora. Bueno, aquí uno Sabe aprende bastante. poquito a poco. Y también en los pequeñitos, cuando usted tenga un niño que hiede mucho la boca y que no tenga nada, no tenga aftas, porque la gingivoestomatitis herpética, que es una enfermedad inducida, o es la primoinfección por el virus herpes simple tipo 1, que se ve sobre todo en niños pequeños, en preescolares, menores de 5 años, puede dar una halitosis extrema, horrible. Pero en aquellos niños donde tú ves que están sanitos, que no pasa nada, y comienza el niño a oler muy feo, revise, porque pudo haber sido que se metió un granito de arroz, se metió una arvejita o una lentejita, una caraotica dentro de la nariz, o un papelito, y es que a ellos les encanta meterse cosas en los orificios. Y por los oídos también les Y, fascina. y entonces tienen allí ese acúmulo, y está putrefacto por la acumulación de las células y de las secreciones mucosas. Exacto. Lo otro es también que tenga un reflujo gastroesofágico demasiado fuerte, o que tenga una fístula que comunique directamente con el intestino, y entonces los olores salgan por allí. Salgan por allí. Que no es lo mismo que el tufo, el que llaman tufo, que es esa emisión o esa salida. Tú dices, este tiene un tufo que se bebió una botella de Que uno aguardiente le dice anoche. salud. Sí, exactamente, salud. Porque
porque el alcohol, cuando tú lo consumes, se ve mucho en los pacientes, en las personas que consumen mucho alcohol, el paciente lo consume y inmediatamente desde la boca comienza a absorberse, desde la mucosa. Pero hay una parte que se volatiliza y entonces el paciente está a través de la respiración, o sea que ya no es el mal aliento, no es la boca, no es el intestino, sino a través de la respiración, cuando respira, está saliendo ese alcohol etílico. Y por eso es las pruebas, tú sabes, el alcoholímetro y eso se basa en eso. Entonces es alcohol puro y no va a desaparecer por mucho que usted se bañe en colonia, por mucho que usted se entalquice en polvo, cosas que no les recomiendo. Hay algunos que se colocan en la boca clavitos de especie, de estos con el que uno hace el dulce de lechosa. Eso puedes camuflajear, pero aquí camuflajea. un poquito. Pero cuando tú respiras ese tufo, o sea, el que está al lado, se da cuenta que esa persona, o sea, ahí no hay nada que lo enmascare. Sí. Porque hasta que no se metaboliza, igual que muchos otros productos, los pacientes que consumen vamos a la complejo pausa, B. doctora, porque tenemos aquí vamos a la pausa. a nuestra productora, comerciales. Vamos a la pausa publicitaria, al regreso más con la doctora Miriam Raquel González Oviedo, pediatra, dermatóloga pediatra, hablando hoy sobre el olor de la piel. Su número de contacto 0243-244-0231. Vamos a la pausa y enseguida volveremos.